Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo número 22 de este programa, El Método Dalón. Este será el último capítulo de la temporada 2020. Ya veremos si regresamos en marzo con nuevos episodios. Por ahora este capítulo, que en parte es también un mensaje navideño, porque estamos en las fiestas de Navidad del año 2020, y el capítulo de hoy se titula La parte y el todo. Hemos dicho muchas veces que, basados en múltiples fuentes, tanto espirituales como científicas y otras más, en la realidad más profunda sabemos que todo es uno. Pero una vez que aceptamos esta gran clave, debemos concluir, por lo tanto, que todos los seres humanos en el fondo somos un solo ser. Es la consecuencia lógica de los hallazgos de la física cuántica y las grandes revelaciones de los grandes maestros espirituales, ¿no? Que todos los seres que parecemos estar separados y ser independientes, individuales, ¿no? Autónomos, en realidad somos en el fondo un solo ser. En otras palabras, cada uno de nosotros somos el todo que está viviendo la experiencia de ser tan solo una parte que existe en relación a todo el resto. Entonces, la gran pregunta aquí es: ¿cuál es la actitud conveniente que puedo tomar yo como parte en relación al resto, que en el fondo sé que también soy yo? Esa es la pregunta clave de hoy, ¿no? ¿Qué nos conviene hacer o cómo nos conviene actuar como parte independiente, o por lo menos con conciencia de independencia, con respecto al resto del todo que, si bien nos parece que está separado de nosotros, sabemos por revelaciones espirituales y científicas que es parte integral de nosotros mismos? ¿Cómo sacarle provecho en el fondo? Esa es la gran pregunta de este capítulo. ¿Cómo sacarle provecho a ese hallazgo de la ciencia que a la vez es una revelación de toda la espiritualidad? La sola perspectiva de que somos la parte y a la vez el todo nos llevará a la gran conclusión siguiente: siempre nos conviene buscar el bien común. Esta clave es muy importante. Siempre nos conviene buscar el bien común, porque en el fondo aquellos otros que debemos incluir en el bien común en realidad somos nosotros mismos. Y por lo tanto jamás nos convendrá, por ejemplo, conseguir algo para nosotros que a la vez perjudique a otro, aunque sea uno solo. Ese otro soy yo, ¿no? Por lo tanto, cualquier negocio en el cual tú salgas ganando, vas a salir perdiendo, salvo que el otro gane igual que tú, ¿no? Lo que en inglés se llama un negocio win-win. O sea, gano yo y ganas tú. Ganamos ambas partes del negocio. Eso debería considerarse en toda negociación, en todo trato, en todo acuerdo, en toda actitud que se tiene hacia el prójimo. Habría que buscar el famoso win-win, ¿no? Que ganemos ambos. Cuando haces un tremendo negocio y crees que compraste algo mucho más barato de lo que costaba, o le vendiste a alguien algo mucho más caro, o en fin, cualquier tipo de negocio donde uno devora al otro, en el fondo te estás devorando a ti mismo. Dicho en las palabras de Jesús: tal como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿no? Esa es una gran enseñanza de Jesús que apunta en este mismo sentido, ya que estamos también entregando un mensaje navideño. Bueno, también Jesús nos dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el fondo estas grandes claves no son mandamientos como mucha gente cree, imposiciones que hace Jesús o Dios mismo.
frente a nosotros, digamos, que nos obliga a actuar así, que nos da una ley perentoria, una ley obligatoria. No, son consejos, son claves para ser feliz, pero la gente lamentablemente las toma muchas veces como una ley que solamente se debe obedecer por obediencia y punto, y que no trae mayores beneficios, y que de hecho a veces va en detrimento de nuestros intereses. Eso es lo que mucha gente siente frente a lo que parecen ser las leyes de Dios. En esta frase donde Jesús dice ama a tu prójimo como a ti mismo, está dando una gran clave para solucionar todos los problemas del ser humano. ¿Por qué nos cuesta tanto usar esta clave? Porque en este mundo hemos elegido la separación, la individualidad, la idea de que somos, de que somos totalmente independientes y de que el mal que le hacemos a los otros no nos va a afectar a nosotros mismos, porque total el mal se lo hago a él, no a mí mismo. Eso es lo que creemos, pero como al final todos somos uno, como la parte y el todo al final son lo mismo, en realidad cada vez que hacemos daño, no importa quién sea, nos hacemos daño a nosotros mismos. Es más, en nuestra locura individualista, pensamos que muchas veces debemos hacer daño a los demás para evitar que ellos nos hagan daño a nosotros, ¿no? En nuestro mundo de locura tenemos esa máxima que dice la mejor defensa es el ataque, ¿no? Y que tanto admiramos esa frase como si fuera de gran sabiduría, y es en realidad nuestra peor condenación. Esto me recuerda el concepto demencial de las guerras preventivas, ¿no? Donde un país ataca a otro y mata a cientos de miles de personas por la sola sospecha de que ese país algún día quizás me ataque a mí. Entonces la guerra preventiva es matar a mucha gente y destruir otro país por la sospecha de que ese país a futuro me puede atacar. Y después la historia nos enseña que se descubre que ni siquiera ese país tenía las armas para atacarme, que supuestamente eran tan peligrosas. Pero bueno, volvamos a Jesús, porque no queremos entrar en temas políticos, ¿no? En una oportunidad Jesús dejó muy claro el concepto que estamos viendo acá, de que el universo es en el fondo holográfico, ¿no? De que la parte es igual al todo, y por lo tanto que en el fondo todos somos uno. Lo que dijo Jesús fue: así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, ¿no? Esa enseñanza de Jesús fue una manera de decir que el mundo es holográfico y que todos somos uno, y que la parte y el todo son una misma unidad, ¿no? Bueno, está claro que el concepto todos somos uno es bastante difícil de asimilar en este mundo en el que estamos, y más aún de aplicarlo en el mundo que estamos. Por ejemplo, hagámonos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos desear el bien a personas lejanas de la misma manera en que le deseamos el bien a nuestra propia familia? Sin duda que es difícil, pero continuando con la lógica de que en el fondo todos somos un solo ser, pero viéndolo desde un punto de vista un poco más práctico, es decir, reconociendo que en nuestra experiencia cotidiana claramente nosotros nos percibimos como individuos independientes unos de otros, ¿cierto? Ese es el feeling, esa es la sensación que tenemos. Sin embargo, podemos hacer una concesión y asumir por razones prácticas que en esta realidad que estamos experimentando, esta realidad que en el fondo es una ilusión, pero que para nosotros es la única realidad que conocemos en estos momentos, por lo menos la única que conocemos en forma vivencial, ¿no? Entonces podemos hacer la concesión de que somos seres individuales, pero que venimos todos de un origen común
y que a la larga tendremos que retornar a nuestro origen. Bueno, que como hemos dicho tantas veces ya, es la fuente, ¿no? O la unidad absoluta y perfecta. También la podemos llamar el ser o Dios, ¿no? Ese es nuestro origen y algún día debemos volver allí porque esa es nuestra verdadera realidad, ¿no? Desde la lógica que acabamos de señalar, nos podemos preguntar: si todos venimos de la misma fuente y esa fuente es unidad, amor, armonía, sabiduría, etc., ¿por qué los individuos que derivamos de esa fuente con tanta frecuencia actuamos de forma totalmente contradictoria con la esencia de dicha fuente? O sea, ¿por qué si la fuente es puro amor, bondad, ¿no?, nosotros actuamos en forma tan distinta a veces? Esta es una de las preguntas más importantes que nos vamos a hacer en este capítulo y probablemente en todo el ciclo del método Alon. Y por lo tanto, las respuestas, o la respuesta que demos a esta pregunta será una de las mayores claves del método Alon. Basándonos en un curso de milagros, pero coincidiendo con grandes hallazgos de la psicología experimental, podemos afirmar lo siguiente: siempre las conductas disfuncionales se generan a partir del miedo. O sea, cada vez que actuamos en una forma distinta a nuestra fuente, es porque hemos sido presas del miedo. El ser humano tiene la tendencia natural a actuar con consideración, cariño y respeto y buena voluntad hacia los demás. Y siempre es algún tipo de miedo o temor lo que nos hace actuar de forma opuesta, lo que podemos llamar a la defensiva. Y como hemos sido adoctrinados de que la mejor defensa es el ataque, entonces con frecuencia actuamos de una forma que se manifiesta como a la ofensiva. Una prueba bastante patente de esto lo podemos ver incluso en algunas interacciones con animales, ¿no? Por ejemplo, un perro, cuando detecta, percibe o huele el miedo en una persona, inmediatamente se pone agresivo con esa persona. Bueno, otro ejemplo podrían ser los adolescentes, que debido a la etapa que están viviendo son en general bastante inseguros porque están recién despertando, ¿no?, a la vida, a los sentimientos, a un montón de cosas. Se sienten muy inseguros y con frecuencia también son bastante agresivos hacia el mundo en general, hacia la vida, ¿no? Pero, ¿cuál es específicamente la relación entre el miedo y la mala conducta? En términos conceptuales podemos decir que la gran clave es que la mayoría de las corrientes de sabiduría han descubierto en los últimos años especialmente lo siguiente: el opuesto al amor es el miedo. Antes se pensaba en la dicotomía amor-odio, ¿no? Pero hoy se habla mucho más de la dicotomía amor-miedo, que el opuesto al amor es el miedo. Bueno, y este solo concepto, este solo descubrimiento explicaría por qué cuando nos invade el miedo actuamos sin amor, porque es su opuesto, ¿no? Bueno, y en cierta forma ya hemos aceptado que si siempre actuáramos con amor, todo fluiría en nuestra vida y seríamos felices y viviríamos una vida de paz y armonía. Hasta los Beatles lo comprendieron en su canción All You Need Is Love, ¿no? Todo lo que necesitas es amor y nada más. All You Need Is Love. Eso es lo único que realmente necesitamos los seres humanos para ser felices. Sin embargo, seamos realistas y reconozcamos que no es tan fácil creer que esta enseñanza de Jesús, ama al prójimo como a ti mismo, es la solución de todos nuestros problemas. No es llegar y saltar a esta conclusión. ¿Por qué casi nadie le cree a Jesús en esto? Porque tenemos miedo. De hecho, un curso de milagros explica que cuando decidimos separarnos de Dios para emprender este viaje que estamos
ocurriendo ahora mismo, se produjo lo que el Curso de Milagros llama el desvío al miedo. O sea, el Curso de Milagros hace un paralelo, dice que la separación se le puede llamar el desvío al miedo, ¿no? En otras palabras, el miedo es el directo resultado de la experiencia de creer que nos hemos separado de Dios, que es la experiencia que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo parece que Dios estuviese ausente de este mundo y que nosotros hubiéramos podido lograr esa separación. Porque piénsalo bien, si recordaras que eres uno con Dios y recordaras que Dios es amor incondicional y que por lo tanto su voluntad es solamente tu felicidad y nada más, y que obviamente Dios tiene el poder de que su voluntad se cumpla, entonces, ¿a qué le podrías temer? Si tienes no solo como tu mejor aliado, sino que como tú mismo, porque nosotros y el Padre somos uno. Entonces, si tenemos a este Padre que es uno con nosotros, que obviamente quiere lo mejor para nosotros y tiene el poder de que eso sea así, ¿a qué le podríamos temer? Si tuviéramos esa claridad mental, si tuviéramos esa claridad de conciencia, esa unidad con Dios, si estuviéramos conscientes de que somos uno con el Padre, que siempre hemos sido y que siempre lo seremos, más allá de lo que hagamos en esta ilusión, más allá de los supuestos pecados y de los supuestos errores que podamos cometer aquí, si Dios es amor incondicional, nada de lo que hagamos aquí va a hacer que Dios nos deje de amar. Y por lo tanto, ¿a qué le podríamos temer? ¿Qué podría dejar Dios que nos ocurriera que fuera negativo? Salvo en la ilusión que estamos viviendo, ¿no? Pero ¿qué temor tendríamos si tuviéramos la plena conciencia de que seguimos siendo uno con Dios, ¿no? Y si no tuviéramos ningún temor, ¿qué es lo que experimentaríamos? El opuesto al temor, que es el amor. O dicho de otra manera, lo único real es el amor. Dios nos creó como amor dentro del amor, ¿no? Quizás ese podría ser el mensaje para esta Navidad. Dios es amor y nos creó a nosotros exactamente iguales a Él, es decir, amor dentro de sí mismo, que es también amor. Somos amor dentro del amor. ¿Qué es lo que nos hace experimentar algo diferente? El miedo. Todo el miedo que nace, como hemos visto muchas veces, de la culpa de creer que hemos abandonado a Dios y de que estamos viviendo en rebelión contra Dios, porque si este mundo fuese real, y esto es muy importante, si este mundo en el que estamos fuese real, significaría que nosotros logramos separarnos de Dios. Y si eso fuese real, significaría que realmente estamos en rebelión contra Dios y que hemos prácticamente destruido el reino de Dios de perfecta unidad. Porque si nos separamos, ya no hay perfecta unidad. Entonces, si este mundo fuese totalmente real, obviamente el miedo estaría justificado, ¿no? Pero como Dios nos creó dentro de sí mismo y es imposible separarse de Dios salvo en ilusiones, que es lo que estamos experimentando ahora, entonces si nos reconectamos con esa conciencia, y ese es, podríamos decir, el mensaje de esta Navidad 2020, ¿no? Si logras reconectarte con la certeza, con la conciencia de que fuiste creado dentro de Dios y que jamás te has podido separar y jamás te podrás separar y jamás podrás cometer ningún tipo de acto que te separe de Dios, ni que te haga caer de su gracia, ni que te haga perder su amor, ¿no? Que es un poco lo que algunas religiones engañosas tratan de convencernos para que sigamos viviendo en temor y sigamos viviendo con miedo a Dios, ¿no? Porque el temor de haber cometido errores y pecados y todo lo que hace es que consciente o inconscientemente nos infunde temor a Dios, y eso es lo que logra mantener la ilusión de la dualidad
vigente, ¿no? El miedo que todos nosotros tenemos de volver a la unidad perfecta con Dios. Entonces, en la medida que recuperemos la conciencia de que somos uno con Dios y con todos nuestros hermanos, el temor desaparece y experimentamos solo amor. Y eso es lo que quizás sería interesante recordar esta Navidad, vivir en esta Navidad, sentir en esta Navidad, sobre todo por los momentos difíciles, aparentemente tan complejos y tan difíciles que estamos viviendo con esta gran crisis sanitaria y con todo lo que significa esta crisis y todas las pérdidas de libertad y bueno, todo aquello que sabemos que viene con esta crisis. A pesar de todas estas aparentes grandes amenazas, si logramos reconectarnos con la conciencia de que somos uno con el Padre y con el prójimo, entonces el temor ya no tiene cabida en nuestra conciencia y sea lo que sea que parezca estar pasando a nuestro alrededor, nosotros estaremos siempre en paz, en dicha y en gozo. Y esto no es solo una teoría, esto es un hecho irrefutable y basta experimentarlo para creerlo. Pero para creerlo también hay que buscar la experiencia, confiar en ella, ¿no? Abrirse a ella y en la medida que vayamos sintiendo ese gozo y esa paz interior y ese amor, entonces nuestra fe irá aumentando cada vez más en que todo esto es cierto y que es realmente el camino de vuelta a Dios, a la fuente y al amor. Bueno, les deseo una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo a pesar de todos las aparentes nubes negras que hay en el cielo. Podemos conectarnos con todo aquello que hemos dicho en este programa y nuestra vida será una vida de paz, tranquilidad y gozo, siempre y cuando no perdamos de vista este importante concepto de que nosotros estamos experimentando el ser una parte del todo, pero en realidad somos el todo, ¿no? La parte y el todo están unidas y son uno. Y todos los que podemos eventualmente ver como nuestros enemigos son parte de nosotros mismos. Y si lo vemos así, también dejaremos de tener enemigos y dejaremos de ver amenazas y por lo tanto lograremos esa conciencia de unidad perfecta que es la que estamos buscando en este método Dalom y en general en nuestro camino, en este camino del alma de regreso a su propio origen. Bueno, una vez más, feliz Navidad, próspero año nuevo y nos vemos en la próxima temporada del método Dalom.